Estamos en esta oportunidad de manera virtual. No estamos de manera presencial como sabemos hacer este tipo de entrevistas. Por una situación por demás importante. Hemos estado en medio de conflictos generados por un sector que es las organizaciones vinculadas a la explotación del oro, Ferreco y Fecomán. Han estado prácticamente 2 días generando movilizaciones, bloqueos en la ciudad de La Paz. Prácticamente La Paz ha estado cercada, ha estado inmovilizada, no ha podido tener una vida normal el lunes y el martes por estas movilizaciones de los mineros auríferos. Estamos, para entender este conflicto, para entender el negocio del oro, para entender este entramado de impuestos, tributos, pagos, no pagos, etcétera, con un experto en materia de minería. Se trata de Héctor Córdoba. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la agencia de noticias Fides y anticipadamente muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, Nancy, y como no, un gran saludo a todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, la agencia de noticias Fides, una agencia que ha sabido mostrar a la opinión pública lo que es la verdadera noticia. Estoy a tus órdenes, Nancy, para tratar de desenmarañar todo este enredo que hemos sufrido en La Paz estos 2 días anteriores, lunes y martes. Exactamente, Héctor, y nos vamos a quedar en el conflicto de los mineros auríferos porque ustedes, amigos y amigas, recordarán que no hace muchos días hubo otros conflictos de mineros de Colquiri, de Huanuni, que también cercaron La Paz, pero bueno, eso era por otras demandas, estaba vinculada a la gestora pública. Sin embargo, ahora los mineros auríferos se movilizaron por sus intereses, por su sector. Héctor, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema cuál es la situación? Hoy día el gobierno ha cerrado un acuerdo. El gobierno pedía un impuesto de 5,5%, llegaron a un acuerdo del 4,8%. Esta es una forma de ceder del gobierno, pero ¿en qué contexto se da esto? Si nos puedes detallar, explicar un poco. La situación económica, nomás por el momento, de la explotación aurífera y el aporte al Estado se enmarcan dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado, que dice que todos los recursos minerales, por tanto no renovables, son de todo el pueblo boliviano. Dicho de otra manera, funciona como hidrocarburos. Antes se concebía que el pueblo boliviano o el Estado boliviano era propietario de estos recursos mientras estuvieran dentro de la tierra. Y cuando ya alguien los sacaba, se apropiaba del valor de ese recurso. La Constitución Política del Estado ha marcado diferencias, pero esas diferencias solo se cumplen ahora en el sector hidrocarburífero. En el sector minero todavía se mantiene la práctica de que el que extrae el mineral de la tierra se apropia de su valor. Eso es inconstitucional, pero es una práctica que viene de mucho tiempo. Entonces, no se ha corregido todavía esto. O La sea, Constitución, la explotación del oro actualmente como está haciéndose es ilegal. en cierto modo, sí. Vamos a aclarar por qué. El Estado ha definido, mediante la Constitución Política del Estado, la Ley de Minería, la 535, que cuando uno extrae un mineral, un recurso no renovable de un determinado territorio, debe compensar a ese territorio con una cantidad de dinero que se conoce con el nombre de regalía. Esa regalía es un porcentaje del valor del mineral que se ha extraído. Y ese porcentaje varía en función del mineral, del tipo de yacimiento, de la cotización internacional y otros factores también. Para el caso del oro, se había establecido el porcentaje más alto de todos los minerales porque es el más fácil de extraer y es el que más vale en el mercado internacional. Y se había fijado 7%.
del valor bruto de ventas como compensación a las regiones. Para el caso de la plata, que es el segundo metal más caro, diríamos, se fijó una alícuota, se denomina así en el término de las regalías, de 6% del valor bruto de ventas. Y para los otros minerales, 5%. Estaño, plomo, zinc, bismuto, hierro, wolfram. Cuando son extraídos de un territorio, los operadores deben pagar el 5% del valor de ese mineral extraído como compensación a la región. Sin embargo, en el caso del oro, se presentaron dos situaciones medio extrañas. La primera, que cuando se estaba elaborando el cálculo de las regalías, el año 2007, 2008, se había visto que había una empresa minera que estaba explotando oro de un yacimiento complicado. Y entonces se dijo, cuando se trate de este tipo de yacimientos, la alícuota de la regalía va a bajar de 7 a 5%. Y se quedó eso para ese tipo de yacimientos minerales complejos. Luego, el Estado fue testigo de una situación irregular en sus fronteras. Ciudadanos extranjeros cruzaban nuestra frontera de un lado y del otro lado y establecían explotaciones mineras de oro y sacaban el oro de nuestro territorio sin declararlo. En una gran parte de los casos asociados a propios bolivianos, que hacían de cómplices, diríamos, de una situación irregular. Entonces, para frenar esto, el gobierno decidió tomar una determinación que debería favorecer a gente pobre del país que decidiera explotar oro dentro de nuestro territorio. Bajó todavía más la alícuota del 7% o del 5% al 2,5%, que se pensaba con esa medida, incluso los extranjeros que estuvieran asentados en ese territorio verían como más conveniente declarar ese oro dentro de Bolivia y pagar los tributos bolivianos que hacer lo mismo en los países vecinos donde la contribución fiscal es mucho más alta. Esto dio resultados positivos casi inmediatamente. Lo vemos en los registros de explotación aurífera. Desde la fecha que se tomó esta determinación hacia adelante, el registro de oro explotado de nuestro país creció de manera impresionante. Estamos hablando de que antes se registraban 7, 8, 10 toneladas de oro por año y después eso saltó abruptamente a 27 toneladas, a 30, 35 y ya no bajó más, ¿no? Tan abruptamente. Entonces, en ese sentido, esa medida fue favorable, pero como ocurre casi siempre en nuestro país, echa la ley, echa la trampa, esta medida de la regalía baja de 2,5% tenía condiciones, que debería pagarse este nivel de regalía solamente cuando el yacimiento de donde se extrae el oro sea un yacimiento marginal y se trabaje en operaciones de pequeña escala y también con técnicas artesanales. Lo triste es que poco tiempo después de lanzarse esta medida, todos los operadores cooperativistas de nuestro país dijeron que su yacimiento era marginal, que su operación era de pequeña escala y que trabajaban con técnicas artesanales y dejaron de pagar el 7% que estaban pagando hasta ese momento y se redujeron a pagar simplemente el 2,5%. Entonces, el Estado, el gobierno, tiene muchas debilidades para comprobar que esto que afirman los operadores mineros es cierto. Es decir, ¿quién puede verificar si este oro que viene de un determinado yacimiento corresponde evidentemente a un yacimiento marginal, que la operación es de pequeña escala y que se está trabajando con técnicas artesanales? El gobierno lamentablemente no tiene la fuerza para hacer esta verificación, dado que hay cientos de operaciones auríferas. Estamos hablando de más de 1.500 cooperativas que explotan oro en nuestro país.
Solamente en el territorio de La Paz estamos hablando de casi 1.400 cooperativas auríferas y están ubicadas en lugares no siempre accesibles. Entonces, ir a verificar que el yacimiento es marginal, que está trabajando en pequeña escala, no es una tarea sencilla. Y el Estado ha reconocido sus limitaciones para esta comprobación y, por lo tanto, ha intentado tomar algunas medidas que indirectamente ejerzan este control. La resolución 165 que salió en 2017 del Ministerio de Minería establece unas escalas. Dice, por ejemplo, si una cooperativa extrae al mes más de 20 kilos de oro, su operación no es marginal. Ya debería pagar el 7% de las regalías. Y establece similares escalas, pero para operadores individuales o empresas pequeñas, de las que casi ya no existen. Entonces, los cooperativistas auríferos se dieron cuenta que debían pagar pues, el 7% de las regalías. Y haciendo una campaña fuerte, lograron que el gobierno duplique este límite, es decir, que sea 40 kilos por cooperativa al mes. Pero sin ninguna razón técnica, ¿no? Y hemos visto crecer la cantidad de oro que se extrae de nuestro territorio, pero de manera vertiginosa. Estamos hablando de que el año pasado hemos llegado a ser prácticamente 50 toneladas de oro de nuestro territorio, lo que es imposible que corresponda a yacimientos marginales y a operaciones de pequeña escala. Varios medios de comunicación han recorrido el río Beni, otros ríos afluentes en la zona de los Yungas, en el norte paceño, en el Alto Beni, y han verificado la presencia de inmensos equipos que están explotando oro en el territorio boliviano. Entonces, decir que corresponde eso a operaciones de pequeña escala es totalmente falso. Por otro lado, cuando uno observa las estadísticas, ve que más del 95% del oro extraído de Bolivia está registrado a nombre de cooperativas. Entonces, prácticamente es este sector el que estaría aprovechando de algunas coyunturas de la norma y de la debilidad de control del gobierno para llevarse la tajada de león. El año pasado, por ejemplo, se han exportado tantas toneladas de oro que equivalían a 2.628 millones de dólares de nuestro territorio. Y aprovechando esas debilidades, las cooperativas han dejado al Estado boliviano 58 millones de dólares. Estamos hablando de 2.570 millones de dólares prácticamente que han ido a parar a los bolsillos de particulares. Y al Estado solamente le ha llegado 58 millones de dólares. Esta extraordinaria mala distribución de la riqueza de todos los bolivianos ya fue conocida hace un tiempo, hace varios años, particularmente el año 2016, cuando hubo las movilizaciones contra algunas determinaciones que había tomado el gobierno hacia el sector cooperativo, y se dio incluso la muerte del viceministro y otros cooperativistas en la zona de Mantecani. Entonces, el gobierno intentó desde ese momento establecer un control y salió a la luz toda esta mala distribución de nuestra riqueza. Poco tiempo después, el subsector cooperativo aurífero dijo, queremos pagar impuestos. Queremos pagar y ofrecemos pagar 1% del oro que sacamos como impuesto, ¿no? Mostrando una generosidad extraña, pero en parte dirigida por la mala imagen que había presentado ante la opinión pública. Y ahí empezó esta especie de negociación hasta lo que hemos encontrado hoy día en la mañana, con un porcentaje de 4.8% del valor bruto de ventas como impuesto único que pagaría el subsector cooperativo. Ayer hemos escuchado declaraciones del exministro de Minería, José Pimentel, que decía la ley de minería y antes la 3787 eximen al subsector cooperativo
del pago del impuesto adicional a las utilidades que se ha establecido para el sector minero por los precios altos de los minerales en el mercado internacional. Todas las empresas en Bolivia, toda actividad lucrativa, incluso cuando uno pone su plata en el banco y genera intereses ese dinero, sobre esos intereses el Estado le cobra 25% de utilidades. Entonces, todas las actividades en Bolivia que generan sí, una riqueza, una ganancia adicional, deben pagar un 25% de utilidades. En el sector minero, la ley establece que además deben pagar una alícuota adicional de 12,5%. Es decir, el impuesto a las utilidades del sector minero es de 37,5%, superior a los impuestos de cualquier otra actividad económica en el país. La ley establece claramente que las cooperativas están eximidas de esa alícuota adicional. Entonces nos decía ayer el exministro, ya están eximidas de ese 12,5%, no del 25%. Deberían pagar ese 25%. Por otro lado, la misma ley de minería en su artículo 151 prohíbe la asociación de cooperativas con empresas privadas y que éstas mantengan su estatus de cooperativa en esta asociación. Indicando indirectamente que si se da una asociación de este tipo, pierden su estatus de cooperativa y pasan a ser simplemente una empresa. Y por lo tanto, deberían pagar 37,5% de utilidades. Cuando uno analiza lo que están eludiendo por el pago de las regalías del 7%, están eludiendo el pago de los impuestos, digamos del 25%, pero en realidad del 37,5%, la cantidad de dinero que están no pagando al Estado boliviano es verdaderamente gigantesca. ¿Cuánto puede ser más o menos, Héctor? El año pasado, estaríamos hablando de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares que deberían haber pagado al Estado boliviano entre impuestos y regalías correctas. El 4,8% que se ha aprobado hoy día en la negociación entre el gobierno y los cooperativistas habría hecho pagar el año pasado 126 millones de dólares, 10 veces menos de lo que deberían haber pagado. Esta situación es por eso bastante extraña, bastante rara, ¿no? Es verdad que hay cooperativas muy pequeñas que apenas sobreviven con la explotación del oro en el terreno que les ha tocado. Si a ellas se les subiera la regalía al 7% en lugar del 12,5%, podrían entrar en crisis, es verdad. Pero, dada la debilidad del Estado boliviano, del gobierno boliviano para controlar lo que ocurre en su propio territorio, las medidas no tienen que ser tan abiertas como las que hemos visto en el caso de las regalías, por ejemplo, y lo aconsejable sería decir, ya, todos pagan una regalía única. Si alguna organización, ya sea cooperativa o empresa pequeña, se vieran afectadas económicamente por esta medida, pues que presenten una solicitud, muestren que realmente entran en crisis con esto, y a ellas debería favorecérseles de una manera específica. Ahora también es bien claro que cuando se rebajan las regalías, el que es afectado es el departamento y el municipio, no es la administración central, porque el gobierno está siendo generoso con los dineros del departamento, con los dineros del municipio, diciendo ya, te rebajo la regalía del 7 al 12,5%. ¿A quién se está afectando? Al departamento, al municipio. Perdón, hacia adelante, por favor. Una consulta. Lo primero que me llama la atención es esto que tú dices, ¿no? La debilidad institucional del Estado para no hacer verificaciones y establecer categorías de pronto, ¿no? Del oro que es marginal, del oro que puede valer más. Es decir, ¿es solamente que el Estado tiene una debilidad o es una falta de voluntad del Estado, del gobierno, de hacerlo
frente a un sector que se dice ser muy poderoso y se jacta de ello, ¿no? Diciendo, somos tantos y podemos poner en jaque al gobierno. Es una falta también de debilidad, sí, del Estado, pero de una voluntad también de poder organizar esta actividad económica, Héctor. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Como tú dices, la debilidad del gobierno es patente. Se ha constituido, bueno, todo, si retrocedemos un poquito más en el tiempo, todo esto es consecuencia del decreto 21060, que establece la liberalización del comercio de minerales y metales en el territorio boliviano. Es decir, cualquiera puede comprar, cualquiera puede vender irrestrictamente minerales en nuestro territorio. Esto, para mí, es uno de los factores que ha provocado el mayor daño económico de la historia al país, porque a partir de esa liberalización, pues, se ha eludido, se ha contrabandeado, se ha aprovechado al mínimo esta coyuntura para sacar la mayor tajada particular, dejando al Estado en situación de debilidad. Y por eso cuando se tomaron algunas determinaciones el año 2010 aproximadamente para crear una instancia de control como el SENARECOM, se puso en evidencia un factor que es la muestra del comienzo de la debilidad del Estado boliviano y la demostración de fuerza de un sector, como lo has dicho tú. La Asamblea Constituyente, en su Comisión de Minería y Metalurgia, había decidido eliminar esta libre comercialización y establecer un mecanismo de comercio único en el país, una instancia del Estado, como era el Banco Minero antes. De todas las propuestas de la comisión a la plenaria de la Asamblea Constituyente, únicamente ese punto no fue aceptado. Y con eso se mantuvo lo establecido en el 21060 y se mantiene todavía de la libre comercialización, provocando un daño tremendo al Estado por la falta de control. Creado el SENARECOM, se empezó a dotar de fuerza a esta instancia para que pudiera de verdad copar todo el territorio boliviano y controlar las actividades mineras en todos los rincones del país. Pero, a pesar de que han pasado ya más de 10 años de la creación de esta instancia, su fortaleza todavía no es suficiente para controlar todo lo que ocurre en el territorio boliviano. Porque además de las operaciones que están legalmente registradas, hay pues muchísimas operaciones irregulares, ¿no? En las comunidades donde ven, es casi lógico pensar que cuando vienen unos compañeros a nuestro territorio y empiezan a sacar riqueza desde ahí, dicen, pero este es mi territorio, yo también puedo. Entonces se empiezan a hacer lo mismo que están haciendo los que han venido, aunque ellos tengan autorización y los locales no, igual operan. Y en algunos casos se ha visto que los municipios han usurpado funciones de la administración central, de la JAM concretamente, y han sido ellos que han concedido autorizaciones para llevar a cabo operaciones mineras en sus territorios, previo acuerdo y algunos pagos. Entonces, la debilidad del Estado es evidente, la debilidad del gobierno para hacer el control. Pero también, si no hubiera ocurrido lo de 2016 con la muerte del viceministro, probablemente la situación se hubiera mantenido igual o peor. Pero en ese momento el gobierno tomó algunas medidas intentando controlar lo que estaba pasando. Se sacaron varios decretos que luego fueron traducidos en una ley para controlar sobre todo la actividad del subsector cooperativo. Se empezó a exigir la elaboración y presentación de un balance de sus actividades económicas hasta el 31 de enero de la gestión siguiente, para que a partir de eso pudieran pagar los impuestos que corresponden. Y se establecieron otras normas más, pero en el ámbito económico esa era una de las determinaciones fuertes. Y luego también se dijo, ya no es libre la comercialización de las cooperativas. No cada cooperativista va a vender su oro. Cada cooperativa debe nombrar un representante y que este sea el único
que pueda comerciar el oro en el mercado de las comercializadoras que tenemos en el país. Lamentablemente, no se pueden cumplir estas determinaciones. Nadie ha presentado su balance el 31 de enero y, por lo tanto, no hay el pago de los impuestos que corresponden. O sea, no se está cumpliendo. No se cumple, no se cumple. Por eso es bien difícil sacar normas. Pueden parecer duras o estrictas o rígidas si no tenemos los mecanismos para hacerlas cumplir. No es cuestión de normas, es, como tú dices, en gran parte falta de voluntad política. Aquí tiene que haber una negociación, pero mucho más abierta, más sincera, entre un sector y las autoridades. Y el gobierno debe estar para defender los intereses del Estado boliviano en este tipo de negociaciones, para que sea el Estado el que se vea favorecido en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado y las normas respectivas. Héctor, de acuerdo a este acuerdo, digamos, que ha suscrito el gobierno con el sector aurífero esta madrugada, de establecer que la creación de un impuesto único en sustitución del IVA, IT y UE aplicable sobre el valor bruto de venta de oro con una alícuota plana de 4.80%, norma que será priorizada, dice el acuerdo en su presentación a la Asamblea Legislativa, previo trabajo técnico consensuado. Esto sigue siendo atentatorio a los intereses del Estado. Bueno, veámoslo de los dos ángulos posibles, el positivo y el negativo. El positivo es que el Estado reconoce su debilidad para controlar las actividades mineras y determinar si provienen de yacimientos marginales, si son operaciones de pequeña escala. Ese reconocimiento le obliga a decir, pues como yo no puedo saber, y además no puedo obligarles a presentar balance, lo he intentado, pero no puedo, entonces algo pues recuperaré para el Estado. Y la forma más fácil de tener un relativo control de las actividades auríferas es sobre el control del peso que están vendiendo. Sobre eso ya tenemos muchos registros. El SENARECOM controla permanentemente de las organizaciones legales cuál es el peso que están produciendo de oro. Entonces, en este caso, lo que se hace es gravar el oro sobre ese peso. Ya no pedimos balances, ya no pedimos estado de resultados, cuánto han ganado, cuánto han perdido. Nos vamos a lo bruto, a lo que se registra como peso exportado y el valor de ese oro en función de la cotización oficial, y sobre eso cargamos 4.8%. Entonces, a nada estamos recibiendo algo, ¿no? de este sector. En ese sentido es positivo. En el otro sentido, 4.8% es casi nada. Es muy poco. El año pasado, de 2.628 millones de dólares, estaríamos recibiendo 126 millones más. Sumados a los 58, estamos hablando digamos, de 185 millones de dólares o algo así, que habría pagado el subsector aurífero de establecerse ya esta norma para el año 2021, suponiendo que hubiera sido así. Pero eso no es lo que el Estado debería estar recibiendo. Solamente por el tema de las regalías, el Estado estaría recibiendo prácticamente 180 millones de dólares, pero ha recibido solo 58. Entonces, solamente regularizando eso, superaríamos lo que se ha acordado hoy día. Y si encima de eso cumplimos lo que decía el exministro, de pagar el 25% de utilidades, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Es algo realmente negativo en ese sentido. Positivo, o sea, el Estado ahorita está perdiendo más de 1.000 millones. Sí, estamos hablando de cantidades de esa magnitud. Claro, no es posible uniformar a todas las cooperativas porque el costo de operación no es el mismo en un caso o en otro caso. Pero hay, Héctor, hay este tema, por ejemplo, hace rato tú decías, antes de cerrar el espacio, tú decías que
El otro tema ilegal es que se vayan asociando con empresas, ¿no? Y parece que eso está sucediendo mucho, por ejemplo, en toda la parte del norte paceño, hacia la Amazonía, donde están buscando capitales colombianos, capitales brasileños, capitales chinos, entran con grandes maquinarias, porque los mineros por sí mismos, pequeños de pronto, no pueden hacerlo. Entonces consiguen la autorización y buscan capitales, aunque no haya una asociación formal, digamos. Sí, es así. Y es imposible negarlo porque primero, prácticamente toda la producción en esas áreas está registrada en nombre de cooperativas. Cuando uno va a ver, ahí ve maquinarias gigantescas, gentes extranjeras que están trabajando, operándolas, y no corresponde eso a las cooperativas registradas en la JAM. Entonces, hay esa asociación tácita o explícita entre las cooperativas y las empresas privadas, lo que está prohibido. De validarse y verificarse esa asociación, esa organización nueva que se genera tiene que pagar el 37,5% de utilidades. Y no pues este 4,8% que se ha firmado hoy día sobre el valor bruto de ventas. Este valor del 4,8%, pues hay que calcularlo cuánto representa de las utilidades para cada cooperativa. No es lo mismo para todas las cooperativas. Claro. Como te decía, hay cooperativas que tienen utilidades muy grandes, otras que tienen muy pequeñas. Hay yacimientos buenos, hay yacimientos no tan buenos y hay yacimientos marginales. Hay que trabajar de una manera. No está mal lo que ha salido hoy día en el sentido de que es para todas lo mismo. Está bien. Eso también es reconocer una debilidad que tiene el Pero gobierno. suena algo ¿no? así como consuelo, ¿no? Ya, algo es Sí, algo, digamos, ¿no? Como si es el fuera... premio consuelo. Sin duda alguna es el premio consuelo. Y hay que trabajar mucho más para conseguir que la explotación de un recurso no renovable tan valioso como el oro favorezca a todo el pueblo boliviano y no a unos particulares e inclusive a personal de fuera del país. Héctor, yo te agradezco muchísimo por esta orientación. Creo que era importante entender un poquito más todo este entramado del negociado del oro. Le decimos negociado porque es negociado para unos, no es negociado para el Estado boliviano. Y bueno, ahí nos quedamos con el consuelo de que un poquito mejora, pero en definitiva, el mensaje central es que el Estado está perdiendo más de $1.000 millones de dólares, ¿no? Por año. ¿No es cierto? De dólares. Sí, De por año. por Sí, año, de de dólares. dólares, y lo que podría significar que vaya a otros rubros. Sin embargo, esto no sucede. Héctor, muchísimas gracias y un placer tenerte en la agencia de Noticias Fides. Muchas gracias, Nancy, y otra vez un saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook. La agencia de Noticias Fides siempre orientando a la opinión pública de la manera acertada y correcta. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Héctor. Córdoba es un experto en materia de minería y metalurgia y nosotros nos reencontraremos la próxima semana nuevamente en una nueva entrevista en la agencia de Noticias Fides. Muchísimas gracias. Muy buenos días.